Para comenzar formalmente, les presento al ingeniero Enrique Balán Romero. Él es quien será nuestro moderador el día de hoy. Es consultor en calidad de la energía y sistemas de puesta a tierra. Es ingeniero en telecomunicaciones y maestro en sistemas. Es miembro del CIME, asociado del IEEE y conferencista para ICA Procobre, la cual ha sido, para la cual, ha realizado 3 publicaciones relativas al manejo y calidad de la energía. Maestro, bienvenido, buenos días. Adriana, muy buenos días. Bienvenidos a todos los participantes. No sé si tienes ahí ya mi presentación. Sí, sí puede ponerlo en pantalla completa, por favor. Vamos a ver porque creo que tenemos aquí una pequeña diferencia. Em, con el botón que está hasta la derecha, es el que presiono otro botón. Presiona otro Ese, botón. ese está bien. Parece que ya. Adelante, Muy bien. ingeniero. El tema que hoy nos ocupa es calidad de energía, pero va más bien dirigido a qué es lo que está haciendo los diferentes proyectistas de las instalaciones eléctricas. Cuando nosotros diseñamos una instalación eléctrica y la construimos pensando en que podríamos tener algún tipo de problema de distorsión en la señal eléctrica, es casi seguro que disminuyemos o casi eliminemos los problemas eléctricos que pudiéramos tener. La mayoría de los problemas eléctricos que tenemos en nuestra red interna son justamente propiciados e iniciados en nuestra red eléctrica. Cuando vienen de otro inmueble, de un edificio que pudiera estar cercano, o de una descarga atmosférica que cayó a 2 o 3 kilómetros de distancia, la red misma se encarga de filtrarla. Es decir, muchos de los disturbios eléctricos que nosotros recibimos del exterior vienen minimizados por las características, por la impedancia de la red eléctrica externa. Al llegar a nuestra instalación eléctrica, también ésta se comporta como un filtro. Claro, con sus medidas no va a poder filtrar todo, pero sí va a poder eliminar algunos eventos, eventos que pudieran dañar a nuestros equipos. Un transformador es un filtro natural pasabajos, es decir, está fabricado para poder pasar 60 Hz o 50 Hz, lo que es en otros países. En México tenemos 60 Hz. Si pudiera venir un impulso de tensión de la red externa, el mismo transformador no es capaz de pasar toda la señal, toda la potencia de ese disturbio hacia el lado secundario, es decir, el transformador se comporta como un filtro. La red eléctrica, los tableros, los diferentes transformadores que utilicemos y el mismo cable eléctrico se pueden utilizar para separar algunos disturbios generados en el exterior y en el interior de nuestra red eléctrica. Dice aquí que los disturbios se clasifican en internos y externos. Los internos son los que generamos en nuestra misma instalación eléctrica. Un ejemplo de ellos es cuando una carga de gran consumo comparado con el suministro eléctrico es encendida, tenemos una pequeña variación de tensión normalmente hacia la baja. Y cuando esa carga es puesta off, es apagada, tenemos un pequeño disturbio, la tensión se eleva momentáneamente. Las externas, si pensamos en una descarga atmosférica que cayera en el terreno o en una línea eléctrica o en el pararrayos de un inmueble, ese evento eléctrico modifica la tensión momentánea o instantánea que pudiera haber en el terreno y modificaría la tensión de referencia en nuestro inmueble, aunque haya caído en una localidad un poco distante. Esas son las internas y las externas. Aquí vemos también un diagrama en el cual se puede observar la señal de tensión que tiene 3 características básicas. La primera es el nivel de tensión, la segunda es la forma, que es seno, y la tercera es el tiempo, que es T, o 2πft, omega T. Esas son las 3 características básicas de nuestra señal.
y nosotros deberíamos estar interesados en que no cambien dentro de cierta tolerancia hacia la carga que alimenta. Y el último es la continuidad, que no aparece aquí, pero podría ser, por ejemplo, una falla en el suministro eléctrico, es una falla de continuidad en la energía eléctrica. A las variaciones de los parámetros eléctricos nosotros les podríamos llamar distorsión de la señal eléctrica. Y esa distorsión podría dar lugar a un disturbio eléctrico. En la parte baja de esta diapositiva dice disturbio eléctrico y lo califica como aquel evento capaz de producir anomalía o daño. Es decir, cuando una distorsión de nuestra señal puede causar un daño a nuestro equipo eléctrico, a nuestra carga eléctrica, le cambiamos el nombre y le llamamos disturbio eléctrico. ¿Cuándo se presenta? Siempre. En este momento que yo estoy utilizando una computadora en esta oficina y un proyector y algunas pantallas y algunas otras cosas, se está generando distorsión armónica porque las cargas que tengo encendido y acabo de mencionar toman la energía en una forma no lineal. Toman la energía en una forma no lineal, distorsionan la señal, pero quizá no formaron un disturbio, solamente la distorsionaron. Entonces, disturbio, así como se está definiendo actualmente, es aquel evento que podría causar un daño a nuestro equipo eléctrico o una fuera de funcionamiento, o sea, nos los pone fuera de funcionamiento. Dice, impacto hacia la carga depende de la magnitud del disturbio y del tiempo de exposición a él. Es bien sabido que cuando una pequeña gota cae sobre una roca, no le va a hacer daño, pero después de algunos cuantos años, cientos de años, miles o millones, no lo sé, dependiendo de la característica de la gota, de su peso, de su volumen, de la altura de la cual fue soltada, le podría causar un pequeño agujerito o un agujero a la roca. Es lo mismo que lo que le puede suceder a nuestra carga. Yo estoy generando en esta oficina una distorsión armónica. Esa distorsión armónica le puede, entre comillas, pegar a otro equipo y lentamente ese equipo que va a recibir una señal en tensión distorsionada por la señal armónica va a sufrir un daño. ¿Por qué va a suceder eso? Porque va a trabajar a una temperatura interior mayor. Sus filtros van a tener que estar trabajando. Entonces, después de algún tiempo, no sé cuánto, un año, un mes o 2 años, ese equipo va a sufrir un daño en sus componentes internos. Dice también aquí que no todos los equipos son sensibles a todos los disturbios. Una lámpara incandescente no se da cuenta, pensemos que se pudiera dar cuenta, ¿verdad? No se da cuenta de la distorsión armónica, solamente está encendida. Sin embargo, una pantalla de televisión o una pantalla de computadora sí se da cuenta, sí se pudiera dar cuenta, ¿verdad? Sí se da cuenta que está recibiendo una señal con la cual no fue diseñada, una señal diferente a BP, seno de omega T. Aquí tenemos un pequeño disturbio en el cual estamos observando un impulso de tensión que se encuentra en la parte interna de una onda de señal. Si nosotros tratamos de diseñar una red eléctrica, diseñar la red eléctrica, no estamos pensando en agregar equipos de supresión de impulsos, en diseñar la red eléctrica, tendríamos que ponerle, lo primero que pensaríamos es un transformador de aislamiento. El transformador de aislamiento, por su característica natural pasabajos, va a evitar que ese impulso de tensión pase al secundario del transformador. Lo va a limitar, no lo va a eliminar, lo va a limitar. Y no lo va a eliminar porque existen unas capacitancias parásitas en el transformador, entre cada uno de los devanados, inclusive en cada vuelta del devanado existe una capacitancia parásita. Entonces este impulso de tensión va a intentar pasar por el transformador por sus capacitancias parásitas. Hay que tomar en cuenta también que la mayoría de la carga electrónica que nosotros compramos y que está en funcionamiento en nuestros hogares, oficinas, fábricas, tiene ya colocados algunos elementos que logran que estos impulsos de tensión y otros sean sometidos
a una limitación, es decir, los limitamos y tratamos de eliminarlos. Es casi imposible eliminarlos. Lo que hacemos normalmente es limitarlos. Es muy importante también saber que si nosotros diseñamos una red eléctrica y no le aplicamos ningún concepto de calidad de la energía, casi cualquier disturbio que nosotros generemos en una carga va a ir a parar a otra carga. Otra carga se va a comportar como si fuera el elemento filtrante de los disturbios que está generando una carga en particular. Pensemos en un control de velocidad de motores para un motor de 100 HPs. Estamos tratando de tener una velocidad controlada en ese motor. Entonces compramos un control de velocidad de motores, se lo aplicamos, pero ese control de velocidad de motores va a generar, entre otras cosas, disturbios en armónicas y además impulsos de tensión. Y se van a la línea. ¿Quién lo va a recibir? Otra carga. Pensemos en una computadora que esté por ahí. Esa carga va a absorber esas tensiones, esos disturbios en tensión que se generaron por la corriente armónica en la línea eléctrica y van a actuar como si fueran el filtro de ese otro equipo perturbador. Entonces es necesario que cuando nosotros diseñemos una red eléctrica, lo hagamos pensando en que va a haber cierto tipo de disturbios y que podríamos eliminarlos desde el principio. Por eso dice aquí, es necesario tomar medidas correctivas o de limitación del nivel y duración de los disturbios eléctricos, pero antes de que sucedan. Y entonces entramos a lo que es la calidad de la energía. Dice aquí que la energía eléctrica la recibimos de generadores eléctricos que muchas veces se encuentran a cientos de kilómetros de distancias de nosotros. Primero se generan, no sé, a 2000 volts, se elevan a 23, 400,000, 800,000 volts, son enviados por las líneas de transmisión de potencia, después distribuidos por las líneas de distribución y finalmente los tenemos en nuestras oficinas, casas, negocios, fábricas y los utilizamos. Durante ese tiempo podrían recibir algún tipo de disturbio, como podría ser una descarga atmosférica o un cambio de líneas y hay una pequeña interrupción ahí. Dice aquí también que la energía eléctrica es materia prima para nuestros equipos eléctricos. Es la materia con la cual va a trabajar el equipo eléctrico. Cuando nosotros la recibimos, no la podemos eliminar. El generador de energía eléctrica, la empresa generadora de energía eléctrica, la podrá eliminar o cambiar después de un tiempo en su proceso de control de calidad. Pero cuando nosotros la recibimos y cuando nuestra carga la recibe, no nosotros, si nuestra carga la recibe nuestra computadora, nuestro control de velocidad de motores, nuestro elevador, nuestras pantallas la reciben, van a trabajar con esa o intentar trabajar con esa. Muchas veces cuando una tarjeta electrónica, un ingeniero en electrónica o un técnico en electrónica le da mantenimiento a un equipo que ha sido dañado, observa una tarjeta que se como la que está en la fotografía aquí en esta diapositiva. Es común, muy común, que cambie la tarjeta porque eso tiene que hacer reparar o mantener el servicio que estaba dando ese equipo, pero no se pone a analizar qué fue lo que sucedió. Cambiamos el equipo, yo lo hice durante muchísimos años, cambiamos las tarjetas de las computadoras, Burroughs, IBM, Univac, lo que sea, Tandem Computers, cambiamos las tarjetas y no les decíamos a los ingenieros electricistas tenemos este problema. Entonces cuando ellos se enteraron después de que las tarjetas y los equipos electrónicos se estaban dañando por un mal diseño de la instalación eléctrica, empezaron a tomar medidas preventivas y hasta correctivas ya cuando estaba en funcionamiento. Entonces es importante que cuando nosotros nos demos cuenta que hay problemas en la red eléctrica, se la hagamos saber a otros, al diseñador de la red eléctrica. Y justamente es el tema que hoy nos hoy nos ocupa. ICA Procobre, que es una asociación que está en casi 50 países a nivel internacional, la función de ellos principalmente es promover el uso del cobre. Pero tomamos información
tecnológica de todo el mundo y la aplicamos justamente a la aplicación del cobre. El único objetivo es hacer las instalaciones eléctricas, en este caso que estamos hablando de instalaciones eléctricas, más seguras y confiables para el usuario. Y los usuarios somos nosotros. La calidad de energía la podemos definir, aquí hay varias definiciones. Cada uno podrá acceder o interpretarla como mejor le parezca. Un gerente de una planta, la calidad de la energía es, como nos decía coloquialmente, mientras no se vaya la luz, hablando en términos coloquiales, está bien la energía eléctrica. Si hablamos con un físico, es la última definición que dice BP seno de omega T. Pero sabemos que esa BP seno de omega T tiene cierta tolerancia en nivel de tensión, un más menos X%, y en T, es decir, en el nivel de la frecuencia. Las variables del daño que pudieran sentir nuestros equipos se deben a la magnitud del disturbio, a la duración y a la repetibilidad del disturbio. Una analogía en agua, la magnitud del disturbio, una gotita es diferente que un gran arroyo. La duración del disturbio, cada cuándo cae la pequeña gotita, cada segundo, cada 2 segundos, cada 1 hora, y la repetibilidad, que casi es la duración del disturbio, ¿no? ¿Cuáles son los aparatos que se pueden ver dañados por la presencia de los disturbios o de los disturbios de la energía eléctrica? Todos, cualquier aparato, lineales y no lineales. Dice que algunos disturbios deterioran lentamente a la carga, no causan falla inmediata. Por eso muchas veces cuando encendemos una pantalla, en ese momento se daña y decimos, ¿qué pasó? ¿El nivel de tensión estaba elevado? ¿La frecuencia no era la correcta? No. Ya había sufrido segundo a segundo mientras estaba encendido un pequeño daño, deteriorándose lentamente hasta que finalmente sufrió un daño catastrófico. La solución a problemas de calidad de la energía, dice, la solución puede no ser única. Es importante, cuando tratamos de solucionar un problema de calidad de energía, que conozcamos, que sepamos qué es lo que ha pasado, qué ha sucedido en el pasado, para que podamos tomar una decisión correcta. Es común que alguien nos diga, se va la energía eléctrica, bueno, compra un regulador de tensión y no funcionó, ahora compra una unidad de energía ininterrumpible, un UPS, y funciona durante 15 minutos y quizás necesitábamos 30 minutos de autonomía de baterías. Entonces compra una planta de emergencia. A veces nos equivocamos, a veces las personas nos equivocamos y damos una solución que podría ser no la correcta. Es necesario que platiquemos con algún otro colega, que sepamos con toda certeza qué es lo que estamos tratando de solucionar para que lo solucionemos correctamente y no después, como vamos al doctor, nos dice, tómese esta medicina, no me funcionó, ahora tómese esta, no me funcionó, ahora tómese esta, no nos funcionó. Somos los doctores, somos los médicos de la instalación eléctrica y somos los que vamos a cuidar justamente nuestra carga eléctrica. Dice aquí que pueden coexistir 2 o más problemas eléctricos, eso es muy importante. Es necesario que en el análisis anterior que hayamos hecho a la instalación eléctrica porque tenemos un problema eléctrico, hayamos logrado observar que pueda existir un problema, 2, 3, 4, 5, y que a lo mejor quizá la solución de un problema genere un problema adicional. Eso solo nos lo va a dar la experiencia, los años que tenemos tratando de solucionarlas. También es posible que hayamos dado una solución que haya durado 1 mes, 2 meses, 1 año o 3 años, pero las cargas eléctricas se van cambiando. En una unidad fabril cambiamos troqueladoras automáticas, cambiamos cizallas automáticas, cambiamos equipo electrónico automático. Y cuando llega otro equipo, quizás la solución que hayamos dado ya no forme parte de ese equipo, de esa nueva red eléctrica. Entonces es necesario buscar una nueva solución. No nos espante que el factor de potencia se vaya modificando a lo largo del día y tampoco a lo largo de los meses y tampoco a lo largo de los años. Si tenemos un cliente que tiene un problema eléctrico, debemos decirle que ese problema eléctrico va a estar modificándose a lo largo del día y que tenemos que tener soluciones diversas.
Dice aquí que la carga eléctrica no es estática. Cuando yo me salga de esta oficina, porque tengo una junta en 1 o 2 horas en el futuro, vamos a apagar esas computadoras. Mi ayudante se va a ir también, va a apagar su computadora, vamos a apagar la iluminación y esta oficina ya no va a generar la distorsión armónica. Lo mismo sucede en oficinas muy grandes. Aquí solamente tenemos 6 oficinas diferentes. Es un negocio pequeño, pero hay lugares en los cuales hay 10 o 12 mil empleados. A las 7 de la mañana los disturbios eléctricos que genera son muy diferentes que a las 2 de la tarde o que a las 6 de la tarde. Nosotros que diseñamos la red eléctrica, tenemos que saber cómo se está comportando la instalación eléctrica para poder determinar cuál es la solución en todo el día, en toda la semana y en todo el mes. Aquí tenemos una figura en la cual podemos observar que tenemos una señal de 180 Hz. Es común que en la red eléctrica, en el neutro, tengamos 180 Hz cuando la alimentación es de 60 Hz. Esa es la tercera armónica. Y debemos recordar porque esa no es una plática de calidad de la energía básica. Debemos recordar que la tercera armónica se suma en el neutro cuando tenemos cargas trifásicas, o más bien alimentaciones polifásicas. Entonces, si vemos una señal de esta, deberíamos, cuando diseñamos la red eléctrica, haber calculado el neutro con las características suficientes en diámetro o longitud para poder trabajar con esa señal de 180 Hz que normalmente está colgada en el neutro. No está en las líneas de fase, está colgada en el neutro. Y algunos expertos, pongamos entre comillas expertos, nos dicen el conductor neutro en cargas con fuerte contenido armónico, de generación armónica, deberían ir al doble de las diámetro de las líneas de fase. Y esta es la razón. Entonces, si tenemos que solucionar problemas eléctricos, vamos justamente a ver cuál es el problema que tienen otros lugares en los cuales nosotros hayamos hecho la instalación eléctrica o diseñado la instalación eléctrica, para que en esta nueva no nos suceda. Las normas y lo que nosotros sabemos de las instalaciones eléctricas no los conocimos el día que se inventó la instalación eléctrica. Fue al paso de los años. Así que si alguien que nos está escuchando o que en el futuro escuche esta grabación, no sabía, después de algunos años ya lo tiene que saber. A lo que me estoy refiriendo es, no nacimos sabiendo. Tenemos que leer, tenemos que practicar, tenemos que experimentar. Dice, identificando la fuente del disturbio. Si no tenemos identificada la fuente del disturbio, no vamos a poder solucionar ningún problema eléctrico, que podría ser de la red interna del usuario o de la red externa del usuario. Y es lo mismo, dice, de la red de suministro, descarga atmosférica, y del usuario, descarga electrostática, que es justamente lo mismo. También dice capacitores de corrección de factor de potencia. Tenemos también capacitores de corrección de factor de potencia en nuestra instalación eléctrica. Dice conmutación de líneas en centrales de distribución por la parte de suministro. También tenemos el cableado en la red del usuario. Es decir, los disturbios que pudiéramos tener en nuestra instalación interna son los mismos que nos pudieran dar la red de suministro. Y la primera recomendación que podemos tomar en cuenta es la que nos da la IEEE, que nos dice en su estándar 110 y en su estándar 142. Primero, enfóquese en los conductores y al sistema de puesta a tierra. Si alguno de ellos está mal diseñado, si no tiene las características de operación, falsos contactos, si no tiene las características de operación adecuadas, va a tener usted problemas. No coloque elementos para eliminar impulsos de tensión si tiene falsos contactos. Primero arregle los falsos contactos. Si tiene usted caídas de tensión en su red interna, no agregue reguladores de tensión.
no agregue unidades de sistemas de energía ininterrumpibles. Incremente el diámetro del cableado o disminuya las longitudes o agregue transformadores de aislamiento. Esta es la primera recomendación. Después hay una segunda que dice evite interacción entre cargas. Un motor de 100 HP al momento de encendido en la corriente de irrupción genera una disminución de tensión y en el momento de apagado genera un impulso de tensión. Si otro equipo que esté por ahí en su cercanía eléctrica recibe ese impulso de tensión, puede dañar sus componentes internos. Entonces la segunda recomendación es evitar interacción entre las cargas, separar circuitos, dice aquí, y separar cargas eléctricas. Esas son las dos recomendaciones y van directamente enfocadas a la instalación eléctrica, a lo que tenemos que hacer. Y aquí dice prácticas actuales. ICA Procobre México, tratando de entender si las instalaciones eléctricas se diseñaban actualmente, si diseñaban de acuerdo a parámetros de calidad de la energía, contrató los servicios de una empresa que se dedica pues a hacer consultas de todo tipo, consultas de mercado, consultas tecnológicas, qué sé yo. Entonces decidieron visitar en este país una serie de ciudades, como dice ahí, Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo, Puebla. Y tomaron una muestra de 100 empresas que se dedican a la elaboración de proyectos de instalaciones eléctricas para preguntarles si en sus diseños estaban utilizando el concepto de calidad de la energía eléctrica. Vamos a ver los resultados. En esta gráfica podemos observar el primer resultado. Y les preguntaron, ¿cómo selecciona usted la sección transversal del conductor neutro? Por supuesto, las preguntas fueron generadas por un staff de ingenieros que se dedican a la calidad de la energía eléctrica, pensando solamente en la instalación eléctrica, no en la solución futura de problemas eléctricos. Ah, pues contestaron algunos. En el caso de las oficinas contestaron, el neutro lo considero en menor que el de la línea en 25.8%. Es decir, de las 100 empresas que se les preguntaron, el 25.8% contestó que es menor al neutro. El 54% contestó que la línea del neutro, que el diámetro del neutro es mayor que la línea de fase. El 14% contestó que el neutro es mayor que la línea. Y el 4.8% no supo. Es decir, los más graves son este grupo de personas que hacen un diseño de una instalación eléctrica y no saben que hay que tomar en cuenta, la calidad de la energía. Y hay una parte pequeña, pero que seguramente está creciendo, que sabe que el neutro, cuando tenemos gran cantidad de disturbios eléctricos, principalmente de armónicas, la línea del neutro debería ser más grande que la línea de las fases. Eso es lo que nos da la respuesta. Si nosotros no sabemos por qué está sucediendo que la línea del neutro tiene gran caída de tensión, o que hay una caída de tensión entre neutro y tierra, hablando coloquialmente, entre neutro y tierra, grande, pensemos 5, 10 volts o 2, 3%, deberíamos pensar que el conductor neutro es mayor en su capacidad, es menor en su capacidad de conducción de corriente y que es casi seguro que por ahí están circulando corrientes armónicas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular el conductor neutro para que pueda pasar por ahí la corriente suficiente armónica. Cuando nos recomiendan al doble de la fase, eso es el máximo que podremos utilizar. Y aquí dice, el conductor neutro en la calidad de la energía transporta las corrientes de desbalance en sistemas polifásicos y las corrientes armónicas denominadas triples producidas por cargas lineales. Ese es el motivo por el cual el conductor neutro en un sistema eléctrico debería ser considerado de mayor diámetro
comparado con sus fases, dice aquí, cuando tenemos alto contenido de corriente armónica. Y aquí preguntó la empresa que hizo el estudio, dice, en circuitos con cargas no lineales, seleccione el neutro tomando en cuenta las corrientes armónicas y nos damos cuenta que afortunadamente ya la mayoría de las personas que se dedican a realizar un proyecto eléctrico ya está tomando en cuenta que las armónicas podrían ser un problema. La norma de instalaciones eléctricas, al menos para el país México, indican en alguno de sus artículos que si la instalación eléctrica tiene una gran cantidad de contenido armónico, este contenido armónico debería ser tomado en cuenta cuando se diseña la instalación y que el conductor neutro ya es un conductor activo, es decir, ya no nada más tenemos las fases 1, 2 y 3, sino tenemos ahora como conductor activo el conductor neutro. Entonces es importante observar que la mayoría de las personas sí toman en cuenta esto. Es preocupante cuando nosotros nos damos cuenta que existe una cantidad de personas que no toman en cuenta esta parte. Entonces, tiene que solucionar después el problema eléctrico que se le está acumulando. Entonces, en las prácticas actuales, en lo que nosotros observamos en el diseño y en la operación de una instalación eléctrica, cuando la tensión tierra-neutro es elevado, comúnmente es porque el conductor neutro tiene la característica de alta impedancia, es decir, es de bajo calibre comparado con la cantidad de corriente que está circulando por ahí, o por las armónicas que están circulando, o porque su longitud es elevada. Efecto en el equipo que recibe esta tensión tierra-neutro es operación errática, baja resolución, sistema no responde, y las causas típicas son conexión floja en el neutro, conexión floja en las conexiones eléctricas de la tierra, conductor de neutro de alta impedancia, calibre de conductor bajo. Ese de conductor neutro de alta impedancia se refiere más bien porque se está comparando con las corrientes armónicas. Calibre de conductor bajo, corriente excesiva en el neutro comparado con su calibre, ¿verdad? Una falla de aislamiento, pues más bien es para característica de tierra, y corriente excesiva en conductor de puesta a tierra, que no debería existir. ¿Cuáles son las soluciones? Pues solucionar el problema de cableado, los falsos contactos, el bajo calibre, la longitud excesiva, corregir una posible falla de aislamiento, incrementar el calibre del neutro. También es muy importante observar que podemos analizar las características. Aquí estamos observando una forma de onda que fue medida en algún sitio en un conductor neutro. Medimos la señal, nos va a decir los niveles de tensión, el RMS, el pico, la frecuencia fundamental, que podría ser 180 Hz, porque por ahí circulan las corrientes denominadas triples, es decir, la 3A más la 3B más la 3C más la 9A más la 9B más la 9C más la 15A. Todas las corrientes triples circulan por el neutro. Por eso, la magnitud de la corriente en el neutro es a veces muy elevada, y lo que logra es tener una tensión entre neutro y tierra elevada. Si nosotros diseñamos la instalación eléctrica para poder manejar esos niveles de tensión y esos niveles de corriente, podemos disminuir los problemas desde el inicio y podemos analizar sus características, ¿no? Aquí tenemos una gráfica en la cual se pueden observar los niveles de tensión, las de diferentes frecuencias. No estamos analizando hoy esa parte. Y dice ahora, el conductor de puesta a tierra. Hace un momento vimos el conductor de neutro, ahora el conductor de puesta a tierra. Dice aquí que en eventos de falla de aislamiento, un conductor bajo en calibre, comparado con las fases del circuito, puede generar tensión elevada entre las líneas de neutro y tierra. Entonces, si nosotros desde el inicio diseñamos una instalación eléctrica o le exigimos a la persona que diseña la instalación eléctrica que el conductor de puesta a tierra tenga al menos el mismo
calibre, el mismo diámetro, la misma sección transversal que las líneas, vamos a eliminar o tratar de eliminar el problema que pudiera existir de tensión entre neutro y tierra. Es importante esto porque la tensión del terreno es la tensión de referencia, es la tensión de referencia de nuestro sistema eléctrico. Si por algún motivo se mueve el nivel de referencia, pues se mueven los niveles de tensión de todo nuestro sistema eléctrico. Entonces, cuando nosotros diseñamos o exigimos una instalación eléctrica, tenemos que solicitarle a la persona que lo va a hacer, uno, los niveles de tensión entre neutro y tierra tienen que ser bajos. ¿Cómo lo vas a lograr? Dos, colocando el diámetro del conductor neutro de tal suerte que por más corriente que pudiera circular ahí de nuestra red eléctrica, se mantenga en el nivel que nosotros hayamos definido. Y dos, cuando haya una falla de aislamiento y exista una corriente eléctrica por el conductor de puesta a tierra, el diámetro de nuestro conductor o su impedancia sea lo suficientemente bajo para que el nivel de tensión neutro-tierra no eleve la tensión a niveles que nosotros no hayamos querido. A veces hay una falla de aislamiento en una unidad de aire acondicionado de la sala de impresión en un centro de cómputo. El nivel de tensión entre neutro y tierra se eleva, quizás a 20-25 volts. Otros equipos, otras computadoras, otras unidades de aire acondicionado, otros sistemas de control electrónico van a observar, entre comillas, ¿verdad? Van a observar esa elevación de tensión y si tienen un sistema automático de control y apagado, se puede apagar el equipo. Es lo que no queremos que suceda. Y vamos a intentar que no haya interacción. Ahorita lo vamos a ver. Dice, sección transversal del conductor de puesta a tierra. Se les preguntó a los diseñadores de instalaciones eléctricas, a una muestra de 100, ubicados en diferentes ciudades del país México. Se les preguntó, ¿cómo seleccionas la sección transversal? Pues la mayoría de ellos nos dijo, pues de acuerdo a la norma de instalaciones eléctricas de este país. Pues muy bien. Pero hay que recordar que ese es el mínimo minimorum de seguridad, es de seguridad para la instalación eléctrica y más bien para las personas que hacemos uso de las instalaciones eléctricas. Pero ahora tenemos que tomar en cuenta la calidad de la energía. Entonces, si tomamos en cuenta la calidad de la energía, deberíamos seleccionar el conductor de puesta a tierra mínimo a la sección transversal de la fase. Y podemos observar que una gran cantidad de personas ya lo está seleccionando así. Y hay otros que ya lo seleccionan mayor al conductor de fase. Esta parte, desde mi punto de vista, desde mi punto particular de vista, se va nada más a la seguridad de las personas. En una red monofásica de 220 volts con relación al terreno, cuando hay una falla de aislamiento, en el gabinete del equipo habría la mitad de esa tensión, es decir, en una falla de aislamiento aparecen 120 volts o 110 volts, perdón, en el gabinete de un equipo que está alimentado con 220 volts. Una persona que pudiera estar en contacto en ese momento con el gabinete metálico podría sufrir una descarga eléctrica. Sin embargo, si el conductor de puesta a tierra se calculara, se diseñara o se colocara al doble del conductor de fase, la tensión en el gabinete por el evento de falla de aislamiento no sería de 110 volts, sería solamente de 70 volts. Entonces, las personas que diseñan, los ingenieros que diseñan las redes eléctricas con un conductor de tierra mayor al de fase, se están preocupando por la salud o por la integridad física de las personas que están haciendo uso de la instalación eléctrica. Dice, aquí podemos ver dos pequeños imágenes en la cual se ve que en una de ellas hay un conductor de puesta a tierra común,
a todos los niveles o a todos los sistemas eléctricos que pudiera haber en un inmueble. Pensemos que hay una falla de aislamiento en el último nivel. Una unidad de aire acondicionado, uno de sus compresores tiene una falla de aislamiento, la corriente circula rápidamente por todo el conductor y hay una caída de tensión. La referencia es 0 volts aquí en el nivel del terreno y aquí en la parte superior pues vamos a tener el nivel de alimentación. Si es 220 volts, pues vamos a tener 220 volts. Entonces circula la corriente y se abre el interruptor de protección. Pero antes que suceda eso, hay una caída de tensión. De aquí, de la parte superior, 220 volts, a la parte inferior, 220 volts. Después en el siguiente quizás hay una disminución de tensión. Vamos a poner que haya 200 volts, 180, 160. Y los equipos que están conectados aquí van a ver, antes de que el elemento de protección se abra, antes de que suceda eso, van a tener una tensión neutro-tierra del nivel justamente de la caída de tensión en el conductor, que podría ser 50 volts, 60, 80, 120 volts, 220 volts. Lo van a ver, lo van a sentir. Ok, no me digan que los equipos no sienten y no ven, ok, sí es cierto, no sienten y no ven, pero tiene elementos de senseo. Están monitoreando la tensión y es posible que se apague. Para evitar eso, en el diseño de la instalación eléctrica colocamos lo que antes se conocía como árbol de tierras, de tal suerte que cada nivel, cada piso, tiene su conductor de puesta a tierra. Cada sistema, el sistema de impresión, el sistema de telecomunicaciones, el sistema de cómputo, el sistema de qué sé yo, cada uno de ellos tiene su propio conductor de puesta a tierra, de tal suerte que cuando haya una falla de aislamiento en alguno de los equipos, el nivel de referencia de todos los demás equipos electrónicos va a ser justamente el mismo, el terreno. No va a haber diferencia de tensión entre neutro y tierra, porque su referencia no se ha movido. Por eso, cuando hacemos un diseño eléctrico para una instalación en la cual tenemos gran cantidad de sistemas eléctricos diversos o diversos pisos, lo más conveniente es hacer un sistema que antes conocíamos, ya no sé si se llama igual así, igual ahora, árbol de tierras. Y en un solo sistema, en un solo piso, si nosotros tenemos un tablero de distribución, no utilicemos un conductor de puesta a tierra para alimentar a todos los equipos. Utilicemos también el mismo concepto de árbol de tierras. Y cada uno de los diversos equipos que están siendo alimentados eléctricamente tienen su propio conductor de puesta a tierra. Sí cuesta más, el costo inicial, el precio final de la instalación es mayor, pero lo que estamos logrando con ello es evitar la interacción entre diferentes equipos y entre diferentes sistemas. Entonces nosotros les preguntamos, bueno, la empresa que hizo el estudio les preguntó a los diseñadores de instalaciones eléctricas, oye, en tus diseños, ¿disminuyes la tensión entre los conductores neutro y tierra? ¿De qué forma? Lo más grave que nos puede suceder es que la gente no sepa y diga, no aplica, eso no aplica, no lo hago. Otros incrementan la sección del neutro, otros incrementan la sección de puesta a tierra. Aquí hay un pequeño error, aquí debería haber dicho, incrementando la sección del conductor de puesta a tierra. En esta diapositiva lo vamos a corregir, hay un pequeño error, debería decir incrementando la sección del conductor de puesta a tierra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una falla de aislamiento. La corriente en una falla de aislamiento circula por el conductor de puesta a tierra. Entonces, en las prácticas actuales, en el diseño o en nuestra instalación, a lo mejor estamos dando mantenimiento a un centro de cómputo, a una unidad fabril, a un hospital, a un centro de aprendizaje. Nosotros deberíamos tener estos conceptos que estamos hablando vertidos en nuestra instalación. Si no fueron colocados de inicio, deberían ser colocados después. El costo es mayor en
si lo comparamos con el costo de la instalación inicial. Pero la reducción de los problemas eléctricos va a ser enorme. Casi no vamos a tener problemas eléctricos. Y aquí les preguntamos a los diseñadores de las instalaciones eléctricas, ¿qué valor de resistencia a tierra coloca usted en sus cálculos? Normalmente es lo que marca las normas. 25 ohms. Para subestaciones eléctricas, 5 ohms. Pero debemos tomar también lo que nos piden los fabricantes de los equipos eléctricos. Si un computador de cierta marca nos pide cierto nivel de tensión entre neutro y tierra, o cierto valor de resistencia de nuestro sistema de puesta a tierra, deberíamos saberlo, porque ellos finalmente son los que tienen mayor experiencia en los daños que se pueda provocar a su sistema eléctrico. Conductores de fase, cómo se calcula el conductor de fase, las prácticas actuales de cableado, lo que nos dice IEEE. Si usted tiene un sistema eléctrico como el que aparece en esta imagen, en la cual todos sus equipos electrónicos son alimentados por el mismo tablero y por el mismo transformador, lo que tiene usted es una gran interacción entre cargas. ¿Cómo lo puede mejorar? Bueno, pues tenemos una segunda imagen en la cual están separando las cargas por medio de tableros eléctricos. Aquí, el elemento que disminuye o que podría disminuir un poco el nivel del disturbio eléctrico es el mismo cableado eléctrico. El cableado eléctrico, por su impedancia, es un limitador de algunos tipos de disturbios, principalmente los impulsos de tensión y las tensiones armónicas. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para una instalación eléctrica de mejores características eléctricas? Estamos hablando de la instalación eléctrica, no de equipos que eliminen problemas eléctricos. Bueno, pues entonces, separar las cargas por medio de tableros eléctricos, utilizar transformadores de aislamiento. Si recordamos, un transformador de aislamiento es un filtro pasabajos natural. Las tensiones armónicas no van a ser pasadas al primario del transformador porque las corrientes armónicas se quedan solamente en el primario. Entonces estamos separando las cargas, las unidades de acondicionamiento ambiental, de las unidades de procesamiento de datos, de otras unidades que pudiera haber aquí, de robots. Entonces, cuando nosotros hacemos una instalación eléctrica, pensando justamente en que vamos a tener cargas no lineales, ya casi no hay cargas lineales, en que vamos a tener cargas lineales, generadores de impulsos y generadores de armónicas, debemos de diseñar una instalación eléctrica y después construirla pensando que va a reducir una gran cantidad de problemas del orden eléctrico. Estos son los resultados que nosotros observamos en el estudio que se hizo a diferentes empresas que diseñan instalaciones eléctricas. Lo que pudimos ver con un estudio que se hizo hace 20 años es que ya aprendimos, que seguimos incluso en el proceso de aprendizaje. La instalación eléctrica, aunque tenga un costo mayor, se está actualmente realizando en base a calidad de la energía. Tiene un precio también, puede ser que tenga un precio elevado si lo comparamos con una instalación diseñada en forma tradicional. Sin embargo, los elementos adicionales que se le colocan, como son transformadores de aislamiento y transformadores de distribución separados, e incrementando los diámetros de los conductores neutro y tierra, nos eliminan una gran cantidad de disturbios. Alguien me puede preguntar, ¿y cuántos disturbios? Tendríamos que hacer un pequeño análisis, verificar las longitudes de los conductores, verificar en dónde se está generando el disturbio para saber, en base a la longitud y la capacidad de corriente y la conducción de corriente del conductor, hacer un pequeño análisis y saber en cuántos dB están disminuyéndose cada uno de los disturbios que se pudieran presentar en nuestra línea interior. Entonces, para conclusión, el objetivo de tomar acciones ante disturbios eléctricos es uno nada más,
la continuidad en los procesos productivos. No quisiéramos que a las 2 de la tarde, cuando está la producción al 100% de una unidad fabril, de repente un interruptor se abra por una corriente excesiva, un conductor se abra por una corriente en el neutro excesiva. Entonces tenemos que planear nuestra instalación eléctrica de tal suerte que asimile, pensemos así, los disturbios eléctricos que nosotros mismos estamos generando. Y dice daño por problemas en la calidad de la energía y que son transportados en las líneas eléctricas. Un daño inmediato, dice aquí, una descarga eléctrica, una descarga atmosférica puede poner fuera de operación ciertos equipos. Si nosotros la red de tierras la hacemos suficientemente baja en capacidad alta en capacidad de conducción, baja en nivel eléctrico, podemos hacer que la energía iónica que acabamos de recibir de la descarga eléctrica se pueda dispersar en mayor espacio, en mayor área de la red. Y si los conductores de bajada son suficientemente grandes en diámetro o bajos en impedancia, la diferencia de potencial entre el punto de impacto y el nivel de tierra va a ser menor, o al menos va a ser menor en tamaño, menor en tiempo de disipación. Entonces, cuando nosotros diseñamos la red eléctrica, pensando que vamos a tener disturbios eléctricos, hemos eliminado una gran cantidad de problemas futuros. Ya después estaremos viendo si necesitamos agregar elementos para disminuir o eliminar armónicas. Ya después veremos si vamos a poner elementos para eliminar impulsos de tensión. Los fabricantes de impulsos de eliminadores de impulsos de tensión van a decir, este ingeniero no sabe. Ok, vamos a ponerlos después de un análisis, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias por su paciencia, por escuchar todos estos conceptos, pero lo que estamos intentando hacer es que las instalaciones eléctricas sean seguras para nosotros, que vamos a trabajar a veces a una universidad a dar nuestras clases, en nuestras oficinas, en las fábricas, cuando vamos a un cine, que sepamos que no vamos a salir corriendo porque inició un incendio, porque la instalación eléctrica fue diseñada con argumentos de hace 30 o 40 años. Adriana, a tus órdenes. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por compartirnos esta información tan valiosa. Si pudiera mostrarnos su última diapositiva con sus datos de contacto por si alguien quisiera enviarle alguna información. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo, pueden hacernos llegar sus preguntas dando clic en el panel de control en el renglón que dice preguntas y ahí encontrarán la manera de redactarlo y enviar la información. Vamos a dar inicio con la lectura, pero si me permiten voy a cambiar la diapositiva. Ok. Ahora sí. Tenemos el primer comentario del ingeniero Carlos Borla. Él nos saluda, buenos días. En efecto, la sección transversal de los conductores se debe determinar de acuerdo a la demanda de la carga y tener un sistema de tierra bien diseñado. También nos menciona que es importante destacar que el conductor de puesta a tierra para equipos de cómputo deberá ser aislado y con receptáculos especiales también de tierra aislada. Carlos, tienes mucha razón. Debemos de evitar la interacción entre diferentes sistemas y los sistemas críticos como telecomunicaciones, adquisición de datos, sistemas de vida, de sustentamiento de vida en los hospitales, deberán ser siempre aislados para evitar tensiones entre neutro-tierra provocados por otros sistemas diversos, ¿no? Claro, ingeniero. Tenemos a Alejandro Hunda, que nos pregunta en qué caso aplicaríamos un supresor de impulsos. Normalmente, cuando las redes eléctricas, la longitud de los conductores es bajo, es poco, cualquier impulso que nosotros generemos en nuestra red interna se va a ir
por ese conductor, va a aparecer en nuestro tablero o en otras cargas que estén juntos. Entonces, cuando nosotros sepamos, uno, que estamos en un área en el cual la cantidad de descarga atmosférica, el nivel isoceraúnico es elevado y pudiéramos ser tocados o impactados por una descarga eléctrica. Dos, cuando en nuestros sistemas, nuestras cargas eléctricas se generan impulsos de tensión. Es común que los variadores de velocidad estén trabajando con onda cuadrada cuando son muy grandes en capacidad, trabajan con SCRs o con otro tipo de dispositivos electrónicos, y en el momento de apagado, se genera un impulso de tensión. Entonces, si nosotros conocemos las características de operación de nuestras cargas, vamos a saber si generan impulsos de tensión. La mayoría de esos equipos ya trae integrado sus propios dispositivos para disminuir el nivel del impulso de tensión. Pero sería conveniente ver las características físicas. Entonces, respondiendo a tu pregunta es, si el nivel isoceraúnico de nuestra zona es elevado, en un desierto pues casi nunca hay un rayo, ¿verdad? Una descarga atmosférica. Y si nuestras cargas eléctricas los están generando. Y también, si tenemos vecinos eléctricos, otros inmuebles que consuman energía eléctrica, saber cuáles son las características de consumo eléctrico de esa empresa. Puede ser metalmecánica que tenga muchos elementos para soldar por láser o por eléctrico. Entonces generarían impulsos eléctricos si nosotros los estuviéramos absorbiendo. Gracias, Alejandro. Gracias, ingeniero. Carlos Leiva nos dice, los conductores de puesta a tierra individual que se mostraron en la imagen del slide 26 de sus diapositivas, ingeniero, ¿son desnudos o son aislados con su cubierta propia aislante? Consideramos que si tenemos un sistema en el cual pudiera haber interacción entre otros, debería ser aislado junto como nos dijo Carlos Bora, que nos está escuchando. Entonces debería ser aislado. Si solamente son motores de aires acondicionados no críticos, pues podríamos tener a lo mejor un equipo, el conductores de puesta a tierra desnudos. Estamos hablando normalmente en estos casos de equipos en los cuales tenemos mucha electrónica, y como en la mayoría de los equipos edificios actuales tenemos mucha electrónica, normalmente son aislados. No tendría sentido ponerlos desnudos. Gracias. Israel Alvarado nos dice, ¿qué dispositivos se utilizan en la protección de transitorios y armónicos independientemente de la protección de la tierra física? Son dos diferentes. Para impulsos de tensión utilizamos los que se conocen como TVSS, que son para transitorios de impulsos. Hay que seleccionarlos para el nivel en joules o en amperes, como algunos los manejan, en la magnitud del impulso, en el contenido de la energía en joules y en la magnitud en volts. Y para armónicas normalmente utilizamos filtros para armónicas. Antes de utilizar filtros para armónicas, que a veces nos causan algunos pequeños problemas, nosotros recomendamos que se separen cargas. Lo básico de separar cargas es por tableros eléctricos, y la segunda parte, ya un poquito mejor, es utilizar transformadores de aislamiento o transformadores de distribución. Gracias. El señor Enrique López nos pregunta, ¿cómo miden la calidad de la energía? Una pregunta verdaderamente difícil de contestar. Inicialmente, hace unos 15, 20 años, yo decía que la medición de la calidad de la instalación eléctrica, no de la energía, la calidad de la instalación eléctrica era el cumplimiento normativo. Sin embargo, para la calidad de la energía eléctrica depende de la carga. Si nosotros vamos a recibir una energía eléctrica del exterior con un más o menos 10% de tolerancia, esa sería nuestra calidad de energía. Está dentro del rango. Con una variación de frecuencia de más o menos 0.1 Hz, esa sería nuestra calidad de la energía dentro de un rango. Sin embargo, algunas computadoras Tandem, algunas computadoras de IBM,
nos solicitan variaciones de tensión no mayor a 3%. Entonces, ese sería el nivel de calidad de energía en porcentaje, más o menos 3% en tensión. En frecuencia no lo manejan. Entonces, es difícil manejar un porcentaje en calidad de energía, porque además una carga no lineal como un foco, una lámpara incandescente, va a disminuir su nivel lumínico al ir disminuyendo el nivel de tensión, pero una carga no lineal no va a disminuir su nivel de potencia de salida. Sin embargo, su calentamiento interno sí va a aumentar. Entonces, Enrique, a tu pregunta de cómo se mide el nivel o el porcentaje de la calidad de la energía, cada uno de nosotros se lo va a proporcionar dependiendo de la carga que vayamos a alimentar. En las unidades fabriles, simple y sencillamente es mientras la carga no se ha impactado por las variaciones en el nivel de señal de tensión, en ese momento la calidad de la energía es adecuada. Espero que haya quedado contestado, Enrique, porque no tenemos todavía, nadie me ha dicho cuál es el nivel que deberíamos de tener. Él mismo nos pregunta si hay un sistema de monitoreo para hacer esta medición. Sí, claro, bueno, el sistema de monitoreo puede ser un equipo que se coloca para estar monitoreando los parámetros eléctricos. No vamos a decir marcas porque tenemos prohibido decir marcas y precios, pero en el mercado existen diversos equipos que nosotros podemos colocar o en la entrada de nuestra línea o en cada uno de nuestros equipos. En los centros de cómputo normalmente los tenemos colocados y nos dicen diferentes parámetros como son tensión, voltaje, temperatura interior en el centro de cómputo y en el exterior, humedad. Entonces estamos monitoreando tanto parámetros eléctricos como parámetros ambientales. Y son equipos de monitoreo de tensión de parámetros eléctricos. Muchas gracias, ingeniero. Ricardo Fajardo nos pregunta qué tan frecuente se da el hecho de inducciones a través del sistema de tierras, es decir, drena por un lado e induce por otro puesta a tierra interconectada, o sobre todo cuando se trata de una descarga atmosférica como un rayo. Cualquier corriente circulante, ya sea electrónica en los cables o iónica en el terreno o en el aire, genera campos eléctricos y campos, bueno, el campo eléctrico lo genera la diferencia de tensión, campos magnéticos, y su conjunto genera campo electromagnético. Si el nivel de corriente que circula, ya sea iónica en el cable, iónica en el terreno o electrónica en el cable, es suficientemente alta, se genera el campo electromagnético. Y si tenemos un elemento que pueda cambiar ese campo a corriente, como es un cable o es la carcasa metálica de un equipo, se va a generar una diferencia potencial. Entonces, para bajar esa interacción que existe por la descarga atmosférica o bien por la falla de aislamiento en algún tipo de equipo, lo que hacemos normalmente en el sistema de tierras es incrementar nuestro número de electrodos, o sea, disminuir la distancia que pudiera existir entre cada uno de los diferentes electrodos para disminuir la tensión que pudiera haber en el terreno. O podemos aislar el conductor electromagnéticamente poniéndole una canalización metálica. No sé si quedó contestada tu pregunta, pero ¿cómo podemos disminuir ese problema en el sistema de tierras? Disminuyendo la resistencia a tierra. ¿Cómo lo hacemos? Incrementando el número de electrodos o haciendo una malla de tierras, ¿verdad? Gracias, ingeniero. El ingeniero Pedro Muñoz nos pregunta si en México existe alguna dependencia que nos dé niveles y si será únicos, en tiempo real o al menos actualizados o confiables. Pregunta porque no sabe si existe esa dependencia. Bueno, está bueno, dependencia, no sé, está la UNAM en su departamento de física, ellos nos dan ese dato. Está FIDE, no, voy a tomar esta pregunta porque no me acuerdo ahorita de las
entidades que tienen en sus páginas, la Semarnat lo tiene, que tiene en sus páginas los niveles diferentes y sociedad únicos. La CFE lo tiene en su página, hay que buscarlo. Voy a buscar el link correcto para podérselos dar en la misma, en las respuestas que tengamos para podérselos dar. No tengo ahorita los links, pero la UNAM es uno, CFE es otro, Conagua es otro, Semarnat es otro. Y no es que nos los den a tiempo real, simple y sencillamente están colocados ahí como bases de datos. O sea, no va cambiando. Si hoy en la Ciudad de México hay tormenta eléctrica, pues no aumenta, ¿verdad? Son valores que se tienen estándar como bases de datos. Gracias, ingeniero. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿la capacidad de un sistema supresor de transitorios para aplicación residencial o comercial se puede elegir de la misma capacidad para un lugar donde ocurren muchos rayos que para uno donde la ocurrencia es baja? No, normalmente lo tenemos divididos en niveles que se le llaman A, B, C, y hace algunos años inventaron la D, A, B, C, D. Y esos niveles A, B, C, D, que no son niveles, son letras, ¿verdad? Indican solamente la capacidad de absorción de energía del impulso. Por ejemplo, el A se pone en los tableros donde ya está la carga, que podría ser, digamos, en el piso 6 de una oficina. Pero en la acometida eléctrica, dependiendo del nivel de potencia que nos está suministrando la empresa suministradora, se ponen los niveles B y C. Es decir, estos niveles, estas letras, lo único que nos están diciendo es la capacidad de absorción de energía, de impulso que nos va a dar. Entonces, es diferente si nosotros pensamos en una vivienda que en un pequeño negocio, que una fábrica en la cual tenemos transformadores a lo mejor de 2 o 3 megawatts, porque la cantidad de energía de impulso que se pudiera presentar es diferente. Es necesario que tu suministrador de limitadores de impulsos te pudiera decir, te pudiera asesorar para que te diga qué tipo de instalación tienes y qué tipo de nivel de protección requerirías. Pero todo es teórico. Gracias, ingeniero. Llegó una última pregunta. Ya nos excedimos un poco en el tiempo, pero la vamos a leer para no dejar nada pendiente. Ricardo Fajardo nos pregunta si pudiéramos traducir en porcentaje el beneficio económico que resultará de atender estas prácticas y el no hacerlo, ¿de cuánto sería dicho porcentaje? Ok, si tenemos esos valores. Estamos hablando que el incremento del precio de la instalación eléctrica solamente con el cableado para una instalación eléctrica es de 30% del precio, en el cableado, no en los demás elementos. Y para cuando estamos incrementando transformadores de aislamiento y transformadores de distribución, que finalmente son como de aislamiento, pero están aislando diversos sistemas eléctricos, estamos hablando que es en transformadores el 100%. En cuanto se disminuyen los problemas eléctricos, el último dato que tenemos de Leonardo Energy, que es una asociación europea, www.leonardo.org, estamos hablando de disminución de problemas eléctricos, 70% de disminución de problemas eléctricos. No en cantidad de pesos, sino en el número de los problemas eléctricos. Se puede meter a la página www.leonardo.org. Solamente se dedica a calidad de la energía y por ahí en algún lugar, voy a tratar de buscar ese link, en algún lugar se encuentran estos datos que ellos han observado en Europa. No sé si pudiera ser transferido a América Latina, en particular a México o a otros países. Yo me imagino que sí, porque son las mismas cargas y son casi las mismas características de alimentación eléctrica. Entonces es disminución de problemas eléctricos, 75%, aumento de costo en cableado, 30%, aumento de costo en transformadores de aislamiento, 100%. Perfecto, ingeniero. Le agradecemos mucho por su tiempo y por su exposición. Tenemos algunos agradecimientos y felicitaciones de Alberto Ojeda, Israel Alvarado y Enrique López. Y bueno,
Les recuerdo que recibirán esta información en su correo electrónico, algunas ligas para que puedan descargar el video, la presentación y un resumen ejecutivo de esta información. Muchas gracias, ingeniero, y que tengan todos muy buen día. Gracias, buen día.